os grabo un vídeo y espero hacerlo lo más breve posible sobre lo que el siguiente apartado del tema que tenemos que ver, que son los sensores, ¿vale? Y bueno, un poquito pues para que sepamos lo que son los sensores. En el vídeo anterior ya hablamos de ellos, sobre todo en los sistemas automáticos de lazo cerrado, ¿vale? Que es donde aparecen los sensores. Y ya os dije que los sensores en los automatismos son muy importantes porque nos permiten, digamos, modificar un poco el sistema, ¿vale? Ese sistema. Los sensores nos sirven, como ya os dije, para recoger información del exterior y aportarla al sistema para que pueda actuar de una manera o de otra en función de esa información que recogen los sensores del exterior. Aquí en vuestro libro pues os pone un ejemplo, ¿no? Y compara. Y es un buen ejemplo porque compara los sensores como los sensores que nosotros, los humanos, ya tenemos, ¿no? Nosotros en la robótica lo que intentamos es acercarnos lo máximo posible al ser humano, ¿no? Para que unas máquinas puedan hacer pues nuestras funciones. Entonces, nosotros tenemos sensores y aquí son los que nos aparecen en nuestro libro, ¿no? Tenemos muchísimos sensores, tenemos nuestro ojo, el diseño de nuestro ojo está interconectado al cerebro y nuestro ojo es un sensor maravilloso, nuestro ojo, ¿vale? Nuestras neuronas, nuestro cerebro está lleno de sensores, nuestro cuerpo, nuestra nariz. De hecho, sensores y sentidos pues, tienen la misma raíz, ¿vale? Y nosotros tenemos, como se dice, los 5 sentidos, ¿no? Que están interconectados a nuestro cerebro y le ofrecen esa información a nuestra unidad central de procesamiento. Y bueno, pues eso, que nosotros también tenemos una serie de sensores. ¿Qué nos dice aquí? Nos define lo que son los sensores y nos dice pues eso, que sirven para detectar las señales de entrada y de salida, las compara entre ellas, ¿vale? Y transforma los cambios producidos en una magnitud exterior, como puede ser la humedad, la luminosidad, los cambios que se producen en esas magnitudes, ¿vale? Los transforma en cambios eléctricos normalmente, ¿vale? Es decir, que ante un cambio de humedad, pues pues como estuvimos viendo en las puertas lógicas, deja pasar la corriente o no deja pasar la corriente, etcétera, ¿vale? Entre otras cosas a lo que me refiero. Se pueden utilizar solo para realizar medidas, ¿vale? Los sensores sirven para medir la cantidad de luz, para medir la temperatura, para medir el nivel de agua, etcétera, o bien para desencadenar la activación de un actuador, que eso es el papel que juegan los sensores en los automatismos, desencadenan la activación de un actuador, como estuvimos viendo en la clase anterior, como en el vídeo que me he mandado de repaso, cuando veíamos los sistemas de lazo cerrado, pues hay una serie de sensores que están recogiendo información de la salida, ¿vale? Están también conectados con la señal de entrada y hacen una serie de comparaciones y desencadenan una serie de actos, ¿vale? Dentro de ese sistema, ¿no? Como puede ser, pues yo qué sé, detener el sistema, poner en funcionamiento el sistema, etcétera. Como ya os mencionaba en el vídeo anterior, pues el ejemplo de un sistema de riego, pues si tienen unos sensores de humedad, puede hacer que se active el sistema de riego o que se prolongue el riego durante más tiempo en función de la humedad que tiene el suelo, o si el suelo antes de que se active el riego ya detectan los sensores que está muy húmedo porque ha llovido, pues no pone en funcionamiento el riego, para el riego, etcétera. Entonces, eso es lo que hacen los sensores en los automatismos, ¿vale? Desencadenan una serie de actuaciones dentro del sistema y esas actuaciones pues llevan a cabo que se activen o se desactiven los actuadores que tiene ese sistema, ¿vale? Bueno, características de los sensores. Bueno, las características que tienen son las que vienen en vuestro libro y yo simplemente pues voy a hacer un vídeo repasando por si en vez de leerlo queréis ver el vídeo, ¿vale? Bueno, pues, por ejemplo, aquí os da un termómetro, ¿vale? Y os pone las características basándonos en un termómetro, que es un sensor de temperatura, ¿vale? Y puede ser una báscula, ¿vale? Que tiene sus sensores, puede ser una báscula, me refiero, científica, etc.
bueno, como cualquier otro objeto. Pues aquí lo que se analiza es un termómetro y nos dice que tiene unos valores como son el rango de medida, la resolución, la precisión, la linealidad, la sensibilidad y el tiempo de respuesta, ¿vale? Dependiendo de estos valores, pues será mejor, será de mayor sensibilidad, será mejor este sensor o será peor, dependiendo de los valores de cada uno de estas características, ¿no? El rango de medida, pues, es desde qué temperatura a qué temperatura puede medir, ¿vale? Es el intervalo de valores de la señal de entrada que un sensor puede medir con cierta precisión, por ejemplo, de 34 a 42. Este termómetro, si lo medimos, pues su rango de medida, pues la escala que tiene es desde 34 a 42 grados centígrados en el caso de un termómetro de mercurio. Esos son los valores que puede medir, ¿vale? Bueno, aquí hay yo creo que empieza en 33, pero bueno, medido aparece el 34, es lo que va siempre a medir, ¿vale? De 34 a 42, ese es el rango de medida que tiene este termómetro, ¿vale? Son los valores que puede medir, ¿vale? Pues si la temperatura está a 23 grados, es un termómetro de temperatura corporal, evidentemente. Entonces, por ejemplo, este no va a medirte la temperatura ambiente. ¿Por qué? Pues porque si la temperatura ambiente es de 23 grados, no tiene ese calibre, ¿vale? No tiene ese rango de medida. Entonces, es un termómetro de medida de temperatura corporal y su rango de medida está entre el 34 y 42 grados centígrados. Ese es el rango de medida, los valores que va a medir. La resolución, pues es la mínima variación de la señal de entrada que el sensor es capaz de percibir, ¿vale? En este caso es de 0,1 grados centígrados, pues son las divisiones pequeñitas que tiene, ¿vale? Esa es su resolución. Puede ir aumentando de 0,1 en 0,1, pues 34,1, 34,2 o bueno, 37, que es la medida normal de temperatura corporal, los 37 grados, pues a partir de ahí puede medir 37,1, 37,2, 37,5. Esa es su resolución, 0,1 grados centígrados, ¿vale? La resolución, que puede confundirse un poco con la precisión, ¿vale? Pero bueno, la precisión es otra cosa. El nivel de exactitud es el error que puede cometer, ¿vale? La resolución, digamos que es lo que es capaz de medir hasta qué múltiplo o submúltiplo de la unidad de medida es capaz de medir. En este caso es 0,1 grados centígrados, esa es su resolución, ¿vale? Que son cada una de las rayitas. La precisión, pues digamos que es el nivel de error que va a tener, es el nivel de exactitud con el que mide nuestro sensor en comparación con otro que consideramos ideal y al que llamaremos sensor patrón, ¿vale? Lo que quiere decir pues que va a tener un error siempre. Este dato nos lo debe aportar el fabricante tras haber hecho una calibración. La precisión es eso, que va a tener unos valores aproximados, ¿vale? Nunca el valor ideal, el valor verdadero, por así decirlo. Siempre va a dar un valor aproximado y esa es su precisión, la precisión que tiene, y ese dato lo da el fabricante. Pues tiene una precisión de 0,01 grado o de 0,1 grado centígrado o de 0,2 grados centígrados. Entonces tú sabes que cuando te va a tomar la temperatura, pues habrá un error de una décima, ¿vale? De grado o de 2 décimas según te diga el fabricante. Pues por ejemplo, a lo mejor te marca 37,2 y a lo mejor tú tienes 37,3 o 37,1 porque tiene un error de 0,1. Digamos que se suele llamar también error, ¿vale? Lo que es la precisión. Linealidad, el grado de semejanza de la curva de respuesta del sensor a una recta. Por ejemplo, en el caso de los termómetros, como este de mercurio, la curva volumen-temperatura es la curva de respuesta. En general es deseable que dicha curva sea lo más lineal posible, ¿vale? Lo más lineal, que no tenga picos, que no tenga... Bueno, esto tampoco es una cosa muy determinante, ¿vale? El grado de semejanza de esa curva a una recta, ¿vale? Del sensor a una recta. Sensibilidad relacionada con lo inclinada que sea la curva de respuesta. Es mayor cuanto mayor sea la pendiente de la curva de respuesta, ¿vale? La sensibilidad. Aquí hay un ejercicio que yo lo voy a mandar, que os lo mando que lo hagáis esta semana relacionado con esto, ¿vale? La sensibilidad es
está relacionada con lo inclinada que sea la curva de respuesta y es mayor cuanto mayor sea la pendiente de la curva de respuesta. La pendiente es, pues la pendiente, aquí, por ejemplo, aquí en estas tres, bueno, ya me lo decís vosotros, ¿cuál tiene mayor pendiente? Pues a mayor pendiente, ¿vale? Mayor sensibilidad. Y el tiempo de respuesta es el tiempo que tarda el sensor en dar una respuesta a la variación de la señal de entrada. Pues, por ejemplo, el tiempo que tarda el termómetro en ir subiendo la temperatura hasta dar la temperatura corporal que tenemos. Ese es el tiempo de respuesta. Pues evidentemente los de mercurio tardan siempre bastante, ¿no? Y hay otros que son termómetros digitales que tienen otro tipo de sensor, que no es con mercurio, no están basados en mercurio, sino que son sensores de otro tipo, ¿vale? Electrónicos, y esos son muy rápidos, ¿vale? Bueno, pues el tiempo de respuesta es lo que tarda en dar una respuesta a la variación de la señal de entrada, ¿no? Tú partes de una temperatura hasta que recoge la temperatura final, pues el tiempo que tarda ese termómetro en ofrecerte la respuesta, en darte la temperatura final, pues ese es el tiempo de respuesta. Bueno, esta actividad, como digo, la mando en los ejercicios. Tipos de sensores. Bueno, pues esto es muy importante y esto, pues hay bastantes tipos de sensores y tenéis que ir viendo los que vienen en vuestro libro, ¿vale? Tenemos los sensores de contacto o microinterruptores, ¿vale? Tienen un nombre que se llama, estos de aquí se suelen llamar final de carrera, ¿vale? Y dice que están compuestos por un cuerpo donde se encuentran los contactos, ¿vale? Y una cabeza que detecta el movimiento, ¿vale? Esta cabecita de aquí, se emplean en máquinas que tengan un movimiento rectilíneo de ida y vuelta, como por ejemplo los ascensores, los montacargas, los robots, etc. Se llaman finales de carrera también, ¿no? Y detectan una carrera, un espacio que tienen que recorrer, ¿vale? Y cuando ese espacio que nosotros queremos que recorra el ascensor lo recorre, pues esa es la carrera que tiene el sensor. El momento que recorre ese espacio, pues el sensor funciona recorriendo su carrera, ¿vale? Su trocito que tiene que recorrer y parando el sistema. Bueno, eso sí, encuentro por ahí un vídeo que explique bien cómo funciona el final de carrera, que es como se llaman estos, los sensores de contacto o microinterruptores, pues os lo dejaré, ¿vale? Bueno, pues como veis, esta es la cabecita, ¿vale? Que se mueve, ¿no? Y como vemos, aquí está cerrado, que por eso se llama NONC. No sé por qué se llama NO. Normalmente es NANC, que es normalmente cerrado, normalmente abierto. No tengo ni idea, pero bueno, ya está. Normalmente cerrado, ¿vale? Este es el circuito, está cerrado. Y cuando pasa aquí, es normalmente abierto. Esto sería una... Pero bueno, ya está. Lo que hace es un botoncito que hace que esto, pues, se mueva de aquí a aquí, ¿vale? Y abra o cierre el circuito con un recorrido, basándose en un recorrido. En un recorrido, pues como puede ser, por ejemplo, el recorrido de un ascensor, ¿vale? Tiene que tener un final de carrera, pues para que cuando llegue a la altura en la que tiene que pararse, pues se pare y no continúe subiendo o bajando hacia la última planta, pues que no siga bajando más, ¿vale? Pues se utilizan estos sensores, los finales de carrera, ¿vale? Tienen otros nombres también. Bueno, sensor de contacto. El de inclinación, que sirven para detectar los cambios en la orientación y la inclinación de objetos. Los más comunes son los interruptores de bola, bueno, estos que hay aquí. Por cierto, este es el simbolito de este interruptor y este es el simbolito del final de carrera, ¿vale? Y este es el simbolito del de inclinación. Aquí tenemos esto que lo hemos visto ya muchas veces y esto también lo hemos visto, ¿eh? Y esto lo hemos visto, no sé si os acordáis, en electrónica analógica, los fotodiodos, ¿vale? Los fotoresistencias, perdón, pues son los sensores de iluminación, Light Dependent Resistor, como vimos en su día, ¿vale? Y las fotoresistencias, que las tenemos aquí, ¿eh? Que pues en función de la cantidad de luz actúan sobre el circuito. Aquí os explica lo que vimos en su día, de las curvas y demás, ¿vale? Y ya está, y os explica pues cómo están hechos, ¿vale?
¿Y cómo funciona? Pues nada, que lo repaséis y ya está. Sensores, como hemos dicho, sensores de contacto, sensores de inclinación, de iluminación, de sonido, que son estos de aquí también, ¿vale? También se llaman micrófono, convierte la presión sonora en una señal eléctrica, ¿vale? Y ya está, piezoeléctricos, capacitivos, esto también lo vimos en su día, ¿eh? en el tema de electrónica analógica, vimos todos estos componentes. Los sensores de temperatura o termistores, que también los vimos, se explicaron, ¿vale? Cómo funcionaban. Esos son otros tipos de sensores que detectan la temperatura. ¿Os acordáis? Los NTC y los PTC, esos tienen que sonar Negative Temperature Coefficient o Positive, ¿vale? Y bueno, esto los vimos en su día y lo estudiamos. Entonces ahora lo que tenéis que hacer es repasarlo. Lo vamos a repasar haciendo un resumen, ¿vale? Y los de nivel de líquido, que estos son los que se utilizan en la cisterna, ¿vale? Los más sencillos son los activados por flotador, que es lo que hay normalmente en las cisternas, pero bueno, hay otros ya que no tienen el flotador y que son de otra manera. Sensores de conductividad que se pueden utilizar para detectar el nivel de líquido que presentan cierta conductividad, electrodos sometidos a cierto voltaje, etc. Bueno, cerrado y abierto. Estos son los que suele haber ahora, los de la bollita, como dice aquí, el flotador, que es como una especie de boya de por spam, esos ya no se suelen utilizar, ¿vale? Se suelen utilizar más bien estos, cerrado y abierto. Ya está, un sensor que cuando detecta que el nivel de agua llega a un determinado del agua, cuando el agua llega a un determinado nivel, pues se cierra la entrada de agua. Los de proximidad, que son estos de aquí, y detectan pues, los objetos antes de que llegue a producirse el contacto físico entre ellos, ¿vale? A una cierta distancia están detectando los objetos, ¿vale? Que los tenemos aquí, que hay de dos tipos, de proximidad por iluminación, por ultrasonido, ¿vale? Estos son muy usados también, sobre todo para hacer programación, para hacer pequeños robots, de estos cochecitos robóticos, pues se suelen utilizar mucho porque son pues detectores de proximidad y se utilizan pues para que no choque, por ejemplo, un cochecito robótico para que no choque contra las paredes o disminuya su velocidad, etc. ¿Vale? Y bueno, eso es en cuanto a los sensores, a los tipos de sensores que vienen en vuestro libro. Entonces, pues nada, muchos de ellos lo hemos visto. Entonces, os voy a dejar la tarea que tenéis que hacer, ¿vale? Os la dejo en Classroom. Vosotros esto lo leéis bien, ¿vale? Y sobre todo os quedáis con el tipo de sensores. Entendemos las características que debe de cumplir un sensor, cuáles son. De hecho, hay un ejercicio para que entendamos un poco estas características, ¿vale? Hacemos esta actividad, en fin, yo voy a dejar la tarea que tenéis que hacer, os la dejo en Classroom, ¿vale? Pero si quería grabaros el vídeo, pues por lo menos para que os animéis un poco a seguir trabajando, a seguir aprendiendo y demás, ¿vale? Venga, un saludo y nos queda, que esta semana vamos a terminar y vamos a ver el siguiente apartado, ¿vale? En lo que veremos que son los actuadores, ¿vale? Nos quedan los actuadores, los tipos de actuadores y nos quedaría también los programadores. Y con eso terminaríamos el tema, que mi intención es, a ver si lo podemos terminar ya, ¿vale? Porque como os digo, este es un tema que tiene muchísima información, no tiene... Muchas cosas ya las hemos visto y las hemos visto con detalle. Por ejemplo, todo esto de los sensores se vio en su día en el tema de electrónica analógica. Me imagino que no os acordaréis. Allí está muy bien explicado en la teoría que vimos allí. Si queréis volver atrás y repasarla, pues la podéis repasar. Y si no, pues directamente os la miráis aquí. Como digo, es un tema que tal y como lo estamos viendo, muy teórico. Entonces, pues, porque lo suyo es llevarlo a la práctica, pero ahora mismo no se puede hacer. Así que nada, chicos, os dejo hasta el próximo día, ¿vale? Hasta luego.